Decíamos desde ayer de que hoy tenemos un invitado muy especial aquí en Nacional. Cumple justamente 15 días de asumir el cargo tras su juramentación y se trata del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. Lo conocen, exparlamentario, un hombre ligado básicamente a las lides políticas y sobre todo al poder legislativo. Así que lo tenemos aquí en cabina, le agradecemos la gentileza de haber venido a los estudios de Radio Nacional. Doctor Josué Gutiérrez, un gusto. Felicitaciones por Ricardo, su designación. Más bien yo quiero agradecerte a ti y a través de tu programa a los millones de peruanos que como todos los fines de semana y todos los días siempre están con Radio Nacional, porque creo que es una de las ondas de comunicación que llega a más lugares del país, allá donde quizás es lo único que tienen nuestros hermanos del campo, campesinos, también agricultores, comerciantes, y en las ciudades donde también tienen una alta sintonía. Mis saludos en este día sábado, comenzando un fin de semana muy interesante y siempre pues dispuesto a poder conversar con ellos a través de tu persona, Ricardo. Creo que tenemos muchos años prestando un servicio a la comunidad. Nos conocemos de años, así más es. de 10 años desde el Congreso. Sí, pues así estamos, así que Ricardo, siempre honrado de estar en tu programa y más sobre todo porque sé de verdad que el que te escucha es más la persona ávida de poderse informar. Y qué bueno que exista Radio Nacional y qué bueno que exista TV Perú, porque siempre mantienen, creo que, una comunicación desde la perspectiva de la sociedad y también del Estado, ¿no? Y la pluralidad, que es muy importante, don José. Necesariamente, ¿no? Porque así creo que hacemos docencia que permite empoderar conocimiento en la población. Usted viene casi con un traje de campaña. Lo veo con su chaleco, con su gorro de la Defensoría del Pueblo. Y entiendo que han tenido una jornada larga durante la madrugada. Cuéntenos, por favor, y cuéntenle al país las actividades que han cumplido. Sí, bueno, estamos aperturando algunos cambios que son necesarios para que la población pueda tener mucho más cerca la Defensoría. Todas nuestras oficinas defensoriales saben que vamos a provisionar los recursos humanos necesarios para estar las 24 horas pendientes durante los 7 días de la semana respecto a los servicios que brinda el Estado, y que es sumamente importante la participación de Defensoría del Pueblo porque asume de alguna forma esos espacios donde hay un poco de disconformidad en la atención de la administración pública. Entonces hoy nos ha tocado estar desde las 3:30, 4 de la mañana ya en los hospitales. Hemos estado en el hospital Almenara, que es de salud. Almenara. Sí, también hemos estado en el Hipólito Unanue, que es del MINSA, en Bravo Chico, también en el Hospital de Grau, en el Rebagliati, que es de salud, y entonces siempre de la mano con la población, escuchando sus expectativas, sus recomendaciones, sus demandas, pero también siempre identificado con el cuerpo asistencial, con el cuerpo médico, con los licenciados de la enfermería, con los técnicos y con los médicos en sus distintas especialidades, con los odontólogos, en fin, con todo el personal de salud, identificados porque siempre estamos haciendo la valoración de su equipamiento, del insumo médico, del insumo en farmacia y de todo lo que es básicamente el equipamiento que a resultas de la supervisión de hoy, los médicos de guardia han agradecido que en estos últimos meses se les está equipando sus servicios de emergencia y que es muy oportuno y se saluda, como también en el sector tanto de salud hemos visto la demanda de camas para que puedan atender con dignidad, calidez y calidad a todos los usuarios. Entonces todas estas recomendaciones las estamos recogiendo, son parte de nuestros informes que haremos llegar a las entidades y por sobre todo vamos a empezar a ver si los problemas son por el manejo de procesos en recurso humano o si los problemas son por déficit de carácter presupuestal. Entonces ese enfoque es muy interesante porque la Defensoría no necesariamente tiene que advertir la problemática, también tiene que coadyuvar al esfuerzo de identificar por qué es que se dan estos temas y que son muy reiterativos de año tras año. Entonces, más que ser un afán de crítica, queremos colaborar con un equipo multidisciplinario muy interesante y que tiene expertise en el manejo, digamos, de la salud pública
Así que el pueblo tiene que saber que tiene su defensoría para que esté ahí con ellos, pero también siempre el Estado, claro, en el Estado, en este caso el gobierno, tanto nacional como subnacional, que son entes rectores en materia de salud, educación, sepan que estamos ahí para coadyuvar el mismo esfuerzo, ¿no? El tema de la salud es uno de los que más preocupa a la gente, al hombre y a la mujer de a pie, que día a día tienen que acudir a los centros de salud, pero por ejemplo, el conseguir una cita en un hospital de salud o del MINSA es, creo, uno de los sacrificios más enormes, porque por lo general dilatan aproximadamente un mes para conseguir justamente que un médico la pueda ver en alguno de los consultorios. ¿Qué le han dicho los pacientes que a esa hora de la madrugada, durante el amanecer de hoy, ha encontrado usted a su paso de los hospitales? Eso es el gran problema, ¿no? O sea, por eso cuando identificamos, por ejemplo, procesos, es porque a veces en el área de triaje, que es el primer paso que se da, resulta que hay poco personal, y entonces para derivar a las áreas, ¿no? Y aun cuando pudieran haber, digamos, los médicos o el personal asistencial disponible, se demora, se hace como un cuello de botella. Entonces las primeras recomendaciones indudablemente es mejorar ese servicio de recepción. Y curiosamente, por ejemplo, hemos estado en la puerta de Rebagliati y el personal de seguridad tiene cerrado las puertas y nos tiene a nosotros parados afuera junto con otros pacientes en emergencia, cerradas las puertas. Y eso sí es muy crítico, ¿no? Claro. Vamos a hacer llamados de atención indudablemente, porque ya no tiene nada que ver ni con el área asistencial ni con nada. Estás hablando de colaterales de seguridad que para mí me resulta increíble. Un minuto puede salvar la vida de una persona. Sí, y tenernos ahí como 10 minutos, imagínese usted, nosotros que nos identificamos, que somos de alguna forma personal que vamos a supervisar la administración pública, se nos hace eso. Imagínese usted a los que realmente necesitan que se les atienda y allá. Entonces, esa cosa vamos a superarla. Sé que son colaterales, pero no necesariamente hay que invisibilizarlo. Más bien hay que exhortar a todas las empresas que brindan seguridad que a su personal, si no lo tienen calificado, se le tiene que sancionar. Y si se tiene que buscar la resolución de sus contratos porque no tiene un personal adecuadamente preparado, sencillamente está poniendo en riesgo a la población. Entonces, esas cosas pasan, y entonces tenemos que ver dos cosas, ¿no? El tema procesos, que ese es uno, y el tema de equipamiento, logística, que ya tiene que ver más con el tema presupuestal, y el déficit de personal asistencial, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hemos visto una reacción muy oportuna de parte de salud, que está ampliando un turno más. O sea, eran 2 turnos de 4 horas, porque el personal de salud tiene leyes totalmente diferenciadas en materia, digamos, laboral. Y entonces 2 turnos de 4 era una atención de 8 horas por día. Entonces se le está sumando un turno más de 4, entonces ya tenemos 12 horas de atención. Pero si sumaríamos a eso 4 horas más, hacemos 16. Que sería lo mejor, entonces, ¿no? Entonces, mira, Ricardo, me hacías una pregunta y viene ahí viene la pregunta, mira. ¿Por qué se abarrota tanto emergencia y no hay citas? Porque justamente el paciente va porque tiene sintomatología, pide su cita y no le atienden. Entonces, cuando está grave o cuando ya ve en riesgo su vida, tiene que ir pues a emergencia. Pero además la salud... Y ahí ya está embalsado todo. Cuando quizá de carácter preventivo, si tiene la cita adecuada en el tiempo oportuno, no va a necesitar emergencia porque va a ser evacuado con tiempo en las áreas que le corresponde y seguramente su tratamiento. Claro, ¿no? Los hospitales y también los centros de primer nivel, las postas, deberían ampliar sus horarios porque si nosotros prevenimos, le ahorramos al Estado un montón de plata ya no enfermándonos. O sea, más le cuesta al Estado curar enfermos que prevenir, que gente que vaya cada cierto tiempo a hacer sus chequeos. Sí, pero eso no solamente se ve en salud, y para hacer un poco más transversal el tema, Ricardo, tenemos que decirle al país entero, ¿no? O sea, tenemos un Estado muy reactivo, un Estado que siempre reacciona frente al embalse. Sí, pasa en todo, pasa en salud, pasa en educación, pasa en seguridad ciudadana, pasa en todo. No somos un Estado planificador, no somos un Estado que se antepone o previene los hechos. Y en materia de salud se evidencia cada vez que hay picos endémicos y naturalmente allí es cuando se nota las carencias y las falencias en un sistema de planificación y necesitamos reforzar esa línea. Y usted decía bien,
Si los centros de atención, los centros de atención en salud, que son los centros de salud, o las postas médicas, estuvieran las 24 horas trabajando como con retenes, previniendo o en todo caso, urgencias. 16 horas, digamos. Ya, por ejemplo, urgencias, Claro, Ricardo, eso urgencias. sí. Nuestros hospitales más grandes reciben una gran cantidad de urgencias, que son curaciones, por ejemplo, las emergencias que son curaciones, que son heridas, pequeñas caídas, o cólicos, o temas ahí que puedan diagnosticarse clínicamente, que no requieren internamiento. Mayor intervención, pero que tienen que pasar por triaje. Cuando alguien que sí ya se está muriendo, también tiene que pasar por triaje. Entonces, claro, esos centros de contención no existen en estos momentos válidamente adecuados. El trabajo que ellos tienen son las 8 horas, o sea, comienzan en el día y después toda la noche cierran, toda la mañana cierran, toda la tarde, parte de la tarde cierran. Entonces necesitamos, por lo menos, como usted decía, duplicar también, claro, ahí el servicio. Y yo estoy seguro que si hay una atención oportuna, se bajaría mucho la incidencia de muertes, sobre todo en emergencias donde ya poco se tiene que hacer muchas correcto veces, ¿no? Y durante su visita, ¿ha logrado ver a pacientes internados por dengue? Gente que está en UCI, porque entiendo que usted ha visitado unidades de cuidados intensivos también. Ah, sí, sí. Ahí vuelvo a lo mismo. Hemos estado en Sullana, hemos estado en esta madrugada y noche. Sí, indudablemente. O sea, hoy es sábado, los picos más altos son los lunes, ¿no? Hoy es sábado y hemos querido ir un poco para ir monitoreando sobre todo el equipamiento y los insumos y el recurso humano, ¿no? Las camas disponibles. Están todos al tope, o sea, pero todavía no está embalsado. Pero los emergenciólogos, personal asistencial, dan cuenta de que los lunes es muy crítico, porque allí sí, digamos, ya la capacidad operativa ya se ve disminuida, ¿no? Y entonces el servicio ya es carente. Y la población naturalmente entonces no encuentra satisfacción en su usted atención, va a elaborar un informe defensorial y seguramente se lo va a entregar a la ministra de Salud, en el que le va a pedir, por ejemplo, entre otras cosas, que se adecúen los horarios, que se distribuya el personal para poder brindarle mayor tiempo de atención a los pacientes. Nuestro trabajo es coadyuvante y tenemos que entregar nuestro informe, aparte de la recomendación que se hace al Ejecutivo, porque es el ente rector, y también a los gobiernos subnacionales. Tenemos que entregar este informe al Congreso de la República para que se fortalezca la labor de fiscalización, para que ellos tengan conocimiento de cómo son estos temas de carencias, porque nosotros somos una fuente primaria, porque estamos in situ, estamos documentados, es más, se recogen actas, se recogen testimonios. El otro lado es trabajar con el sistema de control, que es Contraloría, que establece todo un mecanismo para ver la rentabilidad del costo-beneficio y también el manejo adecuado de procesos, ¿no? Usted al inicio de la entrevista nos decía que esta visita a los hospitales es el primer paso para cambios a fin de acercar la Defensoría del Pueblo a la población. Así es. Comisarías, es otro problema latente. Cuando uno llama a una emergencia es difícil que te atiendan, sobre todo durante las noches y madrugadas. ¿Habrá visitas también inopinadas así? Sí, claro, es parte de nuestro deber ser. O sea, el deber ser nos obliga. Además, yo estoy ahí porque tengo un compromiso conmigo mismo, en lo personal, de hacer el máximo de los esfuerzos para que se mejoren los servicios. Y tenemos grandes aliados. Los directores de los hospitales son nuestros grandes aliados. Los jefes de los centros médicos, postas, son nuestros grandes aliados. Y los jefes de cada comisaría, de cada entidad pública, también son nuestros grandes aliados, porque no necesariamente hay que verlo como que si hubiera un despropósito del sector público a no atender bien, sino que hay veces hay carencias que no se identifican y cuando se identifican somos muy lentos en poder resolver. Entonces, esas cosas sí vamos a trabajarlo con mayor esmero, de tal manera que todos podamos sentirnos felices y que la población sienta que tiene su defensoría y que las 24 horas que está nuestro servicio en línea puedan ellos interactuar y que nos hagan sentir a nosotros elementos útiles para el beneficio de la población, ¿no? En la entrevista de ayer con TV Perú usted habló, aunque un poco cortito, de la política de puertas abiertas que va a tener su gestión. Ah, sí. Hay la posibilidad, así como se ha reunido con diversos sectores, ¿no? con diferentes colectivos, habrá la posibilidad que el hombre de a pie, que las asociaciones, por ejemplo, de jubilados, de fonavistas, que tienen tantos requerimientos, sobre todo por el tema de sus pensiones, puedan visitarlo también a usted.
La nación ya está compuesto de más de 35 millones de personas, de peruanos, y la Defensoría tiene que estar abierto para todos. Ya estamos atendiendo desde 6 de la mañana a 10 de la mañana, mi persona atiende, ¿no? De 6 a 10, lo que es atención al público. ¿Usted lo recibe directamente? Claro, sí, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Cómo hacemos? A ver, porque, digamos, me parece una nueva política. No he visto a otros defensores que atiendan directamente, como en algunos casos hacen algunos alcaldes, algunas autoridades que reciben directamente. ¿Cómo se inscribe la gente? ¿Cómo logra acercarse a usted? No, o sea, simplemente no necesitan cita. Si tuvieran, mejor, ¿no? Si con antelación se les puede hacer citas, mejor, ¿no? Se ordena mejor el tema. Pero si no tienen cita y hay disponibilidad de tiempo en el horario que le estoy diciendo, de 6 de la mañana a 10, personalmente yo lo recibo con el equipo de adjuntías, con el equipo directriz, ¿no? Y para tomar conocimiento de los temas que tienen y empezar a abordar su problemática, sobre todo de poblaciones altamente vulnerables, ¿no? Que son la niñez en orfandad, la niñez en mendicidad, y los adolescentes. Y por cierto, Ricardo, gracias por tocar ese tema, porque estamos visitando las universidades, principalmente los comedores de las universidades, porque no hay derecho que se esté manipulando el tratamiento de los comedores bajo intereses que no corresponde al deber ser de una universidad, que es básicamente brindar los servicios. ¿Se refiere a San Marcos? Que es donde... Todas las universidades. Todas las ¿Qué ha encontrado? Hemos estado en Trujillo y yo debo felicitar en la UNT, la Universidad Nacional de Trujillo. Sí, y debo felicitar no solamente al ente directriz, sino a quienes están ahí a frente en bienestar, no a la doctora, la químico farmacéutica que está al frente de eso, y al personal de bienestar, que tienen una política muy de acercamiento a coberturar más el tema de la alimentación, y vale la pena porque ese estudiante, que hoy es estudiante, mañana tiene que ser un profesional, y si el Estado estuvo con él en el momento que más lo requirió, él tiene que ser un voluntario para brindar sus servicios, o sea, solidariamente, fraternalmente, porque al igual que él, muchos jóvenes vendrán y necesitamos aportar al país para que ellos también reciban un tratamiento adecuado en su alimentación y en su educación. Lo que le preocupa es la calidad de la alimentación que reciben. La calidad, el costo-beneficio es sumamente rentable para el país. Tener una población estudiantil que por falta de alimento quizás no pueda desarrollarse como quisiera. Entonces hay naturalmente el deber del Estado en poder coberturar ese área, que es importante, porque usted comprenderá que hay mucha gente que migra de las zonas rurales, de las zonas muy pobres, y no tiene sino que la esperanza de que le brinden un plato de alimento, ¿no? Y ese plato de alimento lo valoran mucho y empiezan a amar a su patria. Entonces, a ellos, cuando usted los convoque para temas de brigadas, temas de servicio civil, temas de colaboración y de fraternidad, yo estoy seguro que van a estar en la primera fila, ¿no? Si no desarrollamos esos espacios, hacemos que haya una sociedad totalmente indiferente, y por más que hayan carencias, jamás se van a poner a disposición de su Estado, de su nación, para brindar servicio, ¿no? Correcto. Defensor del pueblo, José Gutiérrez, una de las adjuntías que más destaca en cuanto a información que brinda en la Defensoría es la de conflictividad social. Porque ustedes llevan un reporte, bueno, me refiero a la institución, lleva permanentemente actualizado un reporte casi mensual de los conflictos sociales que se producen en el Perú. ¿Va a mantener usted su equipo? ¿Lo va a renovar? ¿Cómo se va a trabajar en esa adjuntía que es tan importante? Claro, hay una cosa, el que tamiza, el que tabula la información y el que produce la información. Vamos a ampliar nuestras oficinas en todas las provincias del país. Estamos haciendo todo un estudio muy interesante. Vamos a redistribuir y también vamos a equipar. Por ejemplo, la Defensoría tenía 2 unidades para desplazarse, 2 vehículos, 2 camionetas, y no hay necesidad. Hacían de liebre, de seguimiento y todo, y no hay necesidad. Yo creo que estamos al servicio del pueblo y el pueblo nos tiene que cuidar, ¿no? Más que la policía, más que las camionetas. Entonces estamos ya hemos dispuesto ayer, hemos tenido una reunión ampliada con todas las oficinas. Se está disponiendo esas camionetas para que vaya a la zona rural. El caso nuestro está yendo a Ayacucho, y el de Ayacucho se está yendo a Huanta. Estamos coberturando Pichari. Vamos a ir hemos estado en Ayacucho además haciendo un levantamiento de información interesante, y como usted comprenderá, cuanto más se tenga la cobertura, el nivel de información es mucho más fluida y nos permite alertar el tema de conflictividad
y no solamente alertar, nosotros no somos solamente los que tocan la campana, ¿no? Para advertir, sino para ser entes coadyuvantes y vasos comunicantes, porque en democracia necesitamos fortalecer instituciones, y de esto se fortalece el país. Y cuando hay menos conflictividad, indudablemente el país va a crecer, el riesgo país mejora, y entonces las inversiones llegan, y si llegan inversiones, se generan puestos de trabajo, y si se generan puestos de trabajo, se disminuye pobreza, y entonces ese es el círculo virtuoso al cual nosotros queremos colaborar. Entonces, o sea, yo he querido ser defensor, parece que a los demás le rogaron para que sean. En este caso no, es a la inversa. Yo he querido ser, pero he querido ser para servir. Y esa es la razón de ser, porque tengo que sacrificar tiempos de sábados, domingos y feriados para estar al servicio de la comunidad. Esto es de 5 años. 5 años pasan rápido, y pasan muy rápido, y más rápido pasan cuando uno está muy activo. Seguramente no me daré cuenta, estaré en el año 5º contigo, Ricardo, si Dios permite, haciendo ya un balance del quinquenio, ¿no? Correcto. ¿Tiene oficina la Defensoría en todo el Perú? Sí, en todos los departamentos, pero no en todas las provincias. Correcto. ¿Ok? Entonces la idea es llegar a todas las provincias, total de los recursos mínimos, ¿no? Pero eso va a significar más presupuesto. No necesariamente, hay que hacer ajustes internos. Redistribuir. Claro. O sea, por ejemplo, si yo tenía 2 camionetas, 2 choferes, 2 seguridades o 4 seguridades, se reduce a la mínima expresión y se busca que, por ejemplo, los seguridad brinden servicio de seguridad en sus comisarías, que la camioneta sea lo necesariamente posible para el desplazamiento básico y listo. ¿Va a cambiar usted los defensores del pueblo de cada región? No hay necesidad. O sea, no hay necesidad, porque hay que fortalecer. ¿Los está ratificando a todos? ¿Los ha ratificado a todos? A todos. La parte funcional están ratificados todos, no solamente ellos, sino las adjuntías también están ratificadas todos. Estamos en un franco proceso de revisión de todo lo que se tiene que hacer. Lo que está bien se fortalecerá y lo que está mal se corregirá. Sí. Y en algunos temas que si está bien lo haremos mucho mejor, porque es nuestra prioridad la niñez. Es nuestra prioridad la primera infancia, la adolescencia, la educación fundamentalmente, y todo lo que lleva a temas sociales. Sin embargo, el diario El Comercio ha cuestionado a uno de sus integrantes de su equipo, ¿no? Porque está investigado por el caso de migraciones. No es funcionario. Hemos hecho un equipo de recepción inicialmente, y ese equipo de recepción está trabajando ya varios días en un proceso de transferencia. Por cierto, de manera muy tranquila, y ya hemos empezado en los cambios, que sí ya están pasando por los filtros que corresponde, y naturalmente ninguno que esté investigado va a integrar tanto el gabinete de asesores como las direcciones que podrían ser Secretaría General, Recursos Humanos, Administración. No creo. O sea, correcto. Son todos personas, ninguno que pueda tener cuestionamiento. Permítame ir a una pausa y volvemos para conversar unos minutitos más. Perfecto. 8:26 de la mañana, estamos en diálogo abierto por Radio Nacional. Vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando unos instantes más con el defensor del pueblo, José Gutiérrez. 8:30 de la mañana, seguimos en el segundo bloque de diálogo abierto por Radio Nacional en este sábado 3 de junio del 2023. Le pedimos al defensor del pueblo, José Gutiérrez, unos instantes más, porque teníamos pendiente el tema del dengue. Usted ha recorrido sobre todo la zona de Piura y explicaba en una entrevista que lo veía ayer por la televisión, de su preocupación porque aparentemente los directores regionales no brindan una información certera a las autoridades del Ministerio de Salud sobre los casos de dengue que se están produciendo y que han tomado fuerza sobre todo en Piura, en el norte y en el sur, en Ica. Sí, bueno, lo que hay que advertir es de que no hay nada mejor que estar en el campo. No hay nada mejor que recoger información primaria de manera personal. Entonces, cuando uno recibe reportes, no necesariamente son las más adecuadas o las más ciertas. Estábamos en Sullana, luego en Piura, para comentar un caso, y habíamos visitado todos los centros de contención, que son los de servicio primario, pero también los hospitales. Entonces encontramos mucho personal médico, personal asistencial también, enfermeras, técnicos, con dengue al costado de los pacientes, ¿no? Y entonces había carencias en términos, digamos, de déficit de personal asistencial, y por otro lado ya no había camillas
estaban todos sentados en asientos y recibiendo sus sueros de rehidratación. Y entonces uno ve que ya está desbordado los servicios, ¿no?, de salud. Igual en los hospitales, debajo de los autos, la población ahí recibiendo su tratamiento, un tema evidente, y en la noche te informan que todo está bien. Entonces uno dice, oiga, ¿con qué me quedo? ¿Con lo que he visto todo el día o con este informe que me están llegando en estos momentos? O sea, ¿qué ha cambiado? Que en el último minuto ha cambiado toda la historia. Entonces yo creo que eso evidencia que la información muchas veces no es fidedigna, que los recursos económicos no se transfieren oportunamente y que los requerimientos que hace el director del hospital preveyendo todos estos temas con relación al déficit de recurso humano tampoco son atendidos. Entonces uno hace lo necesario para poder coadyuvar, empieza a ver cuáles son las fuentes. Por ejemplo, conversamos con Loreto, tenían ahí infectólogos disponibles para poder llegar al norte del país, porque no solamente era pues Piura, también estuvimos en Chiclayo y también en Trujillo, ¿no? Aunque Trujillo un poco mejor acondicionado en este tema. No obstante, creo que llegamos siempre a perder tantas vidas de manera innecesaria por un sistema de planificación inadecuada o inoportuna. Y creo que estas cosas debemos superarlo a la medida que tengamos un ente rector mucho más proactivo y verificando en campo lo que se tiene que hacer. Y a veces cuando ya enviamos las brigadas, cuando enviamos al personal, ya se han perdido muchas vidas y resulta siendo mucho más oneroso en términos de costo social y también en términos de inversión económica, porque Correcto. Ya es una pérdida después. Pudiéndose planificar, pudiéndose advertir muchas cosas, ¿no? Y yo quiero aprovechar esto también porque en el norte hemos trabajado el tema del fenómeno del niño, las medidas preventivas que se avisoran y no es nada alentador todo lo que se viene y si no trabajamos ahora las cabeceras de cuenca con mayor énfasis, creo que poco o nada habríamos hecho en toda la inversión, la parte baja, que es básicamente encauceamiento de ríos, básicamente limpieza de quebradas, ¿no? No puedo dejar de preguntarle sobre temas políticos y consultarle si va usted como defensor del pueblo también a reunirse con los líderes políticos. Yo creo que existe la obligación del fortalecimiento institucional. Ajá. Y en democracia los partidos son la razón de ser, de fortalecerse, pero la exhortación para todos es que hagan docencia, que involucren a sus militantes, a su población que tienen ahí como adherentes en los problemas justamente institucionales. Hay que fortalecer las instituciones y la única forma de fortalecer es ingresar al tema social, es dar un adecuado servicio de educación, de salud, de seguridad ciudadana, que es no tener en abandono a la niñez. Yo no sé que hasta ahora cuánto hemos hecho por no tener un mendigo en la calle, o cuántas personas en orfandad que existe un Estado ausente. Esos serán pues niños de hoy, pero mañana van a ser los hombres que van a definir su futuro con relación a la institucionalidad democrática del país. Tendrían que tener mejor filtro, ¿no?, los partidos, porque mire, tenemos 9 congresistas investigados en la Comisión de Ética por recortar sueldos. Yo creo que cuando se hace docencia se minimiza cualquier factor de esa naturaleza, porque quien hace docencia se involucra necesariamente en el quehacer de la institucionalidad democrática de un país y reconoce a la Constitución, a la ley como parte fundamental de su vida y de cumplimiento obligatorio, ¿no? ¿Usted piensa dejar atrás la foto del Chifa en la que usted parece conversando con líderes de Fuerza Popular, pero con las acciones que va a desarrollar? Ricardo, usted que ha trabajado en el Parlamento sabe perfectamente que la comunicación, los vasos comunicantes en democracia son necesariamente obligatorios, porque de lo contrario nunca se podrían llegar a consensos para sacar normas. No se olvide usted que la bancada, la primera minoría en el Parlamento está representado por 22 parlamentarios y eso no permitiría jamás que se pueda emitir una sola ley. Entonces necesitamos que más bien estos actos de fluidez comunicativa sean mucho más, sin que eso implique que uno u otro vaya a imponer sus ideales, ¿no? Yo creo que necesitamos momentos de consenso, ¿no? Perfecto. Volveremos a conversar en otro momento. Gracias, Ricardo. Muy gentil. A ti y a todo el pueblo peruano. El defensor del pueblo Josué Gutiérrez esta mañana aquí en Diálogo Abierto por Radio Nacional.